Saludos, Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar y en esta hora vamos a ver la enseñanza Oraciones que transforman tu vida. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos quieres hablar, enseñar y redarguir. Te damos gracias y te pedimos que seas enseñándonos, Señor, tu palabra y tu verdad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y vamos a comenzar. Y esta enseñanza se llama Pasa de oraciones de sufrimiento y desesperación a oraciones de transformación. Oraciones que transformen tu vida. Y vamos a entender cómo pasar de hacer oraciones donde solo le decimos a Dios nuestra queja, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, a poder pasar a realizar oraciones que nos transformen, que cambien nuestro carácter y que con ello la situación cambie. Vamos a ver cómo es una oración que solo se queda en expresar sufrimiento. Y estas son oraciones que nosotros expresamos cuando en nuestra vida hay dolor, hay sufrimiento y por lo tanto nosotros expresamos queja. Y cuando hay un momento en nuestra vida donde la situación no cambia, por ejemplo, el esposo se ha ido, no me da pensión, el esposo me desprecia, el esposo me rechaza, nosotros entramos en una situación en donde venimos a Dios con queja. Muchas de las ocasiones empezamos a preguntarle a Dios a manera de reclamo y caemos en una situación de incomprensión de la situación y empezamos a decirle a Dios, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no avanzo, Señor? ¿Por qué sigo en este sufrimiento? ¿Por qué mi esposo no cambia, Señor? Esto es muy doloroso. Ya no puedo más, ya no quiero más. Me rindo, Señor. Y entonces solamente me quedo ahí. Señor, mira mi dolor, pero no avanzo. Y entonces no puedo ver más allá de mi queja, de mi dolor, de mi sufrimiento, y con ello caigo en un punto de victimización y conmiseración. Inclusive llego a estarle preguntando a Dios, ¿por qué estoy así? Pero yo desde mi interior no puedo ver por qué estoy estancada. No le pregunto a Dios qué estorbo hay en mí, sino que solo echo la culpa. ¿Por qué? Porque solo cuestiono el porqué de lo externo, pero no el porqué de mi interior, el qué puede haber que estorbe para que la situación mejore. Ahora, las oraciones de desesperación son aquellas que exigen a Dios que cambie la situación, pero no pedimos ser transformadas. Y estas oraciones de desesperación son oraciones que cuando me pasa alguna situación, como que el esposo ya vino a traerme la carta de divorcio, como que el esposo ya me vino a decir que va a llevar a mis hijos con la otra mujer, que mi esposo me dice que ya se va de la casa, que se va a cambiar de estado, que me rechaza totalmente, que quiere iniciar un pleito, un juicio legal contra mí. Cuando pasa una situación, es hasta entonces que yo voy a los pies de Cristo. Y entonces empiezo a hacer un clamor, levanto un clamor a Dios que cambie la situación. Pero esto lo hago de manera desesperada, de manera urgente, con reclamos, con angustia, que es una angustia que implora que la situación cambie y que mi oración sea respondida. Pero esto lo hago a través de una exigencia, que en ese momento le trueno los dedos a Dios y le digo, cambia, Señor, cambia la situación. Y entonces le pedimos a manera de exigencia.
pero no le pedimos a Dios revelación en dónde estoy fallando yo. No le pido a Dios qué es esa situación que yo contribuí para llegar a este punto, sino que solo le pedimos a Dios, le exigimos a Dios cambiar la situación. Entonces, nosotros necesitamos pasar de esas oraciones de desesperación, de esas oraciones de conmiseración y victimismo. Necesitamos pasar de esas oraciones a unas oraciones que transformen la situación, y más aún, oraciones que transformen nuestra vida. Y como está escrito, vamos a ver en el libro de Daniel, en el capítulo 6, del versículo 1 al 23. Vamos a ver cómo entonces las oraciones pueden cambiar la situación. Y vamos a la palabra. Y vamos a leer Daniel en el foso de los leones. Dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo
acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Qué hermosa palabra tenemos aquí. Esta hermosa palabra que nos hace vibrar del poder de Dios. Y entonces aquí vemos que Daniel, en momentos de angustia y desesperación, él siguió con constancia. Cuando él vio la desesperación, él lo primero que hizo, dice la palabra de Dios en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y aquí vemos 2 puntos importantes. Agradeció y fue constante, pero él ya venía de una oración constante. Él no llegó a clamar en ese momento con desesperación o llegó a clamar 3 veces al día por la situación. Él ya vivía en una oración constante. Por eso él, cuando le dieron la mala noticia, como a nosotras nos las han dado, no vino Daniel ante Dios con exigencias, a llorarle, a quejarle, a decirle: mira la maldad de esos hombres con un hijo ungido tuyo. No, dice la palabra de Dios que él agradeció a Dios y siguió suplicando como todos los días. No en desesperación, no por conveniencia, no porque estaba en ese momento. Entonces podemos entender en el contexto en el que esta palabra nos enseña que nosotros debemos orar en la mañana, en la tarde y en la noche, aún estemos en calamidad o no estemos en calamidad, así tengamos la mala noticia o no tengamos la mala noticia. No debemos esperar eso, y nuestra oración debe ser, como dice la palabra de Dios que debe de ser, como la de Daniel, en agradecimiento, que lo primero que hagamos cuando viene la situación, nosotros le digamos: gracias, Padre, por todo lo que tengo y por toda la situación que estoy viviendo. Gracias por tu vida, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Y entonces Daniel agradeció y siguió con constancia. Y las oraciones de agradecimiento y constancia cambian nuestro destino. No vemos a Daniel, ¿verdad?, en angustia o suplicando al rey piedad. Ni siquiera fue a suplicarle al rey, a decirle: rey, no me metas al foso de los leones. Y nosotras, cuando vemos que nuestros esposos vienen y que traen malas noticias, como del divorcio, como de un juicio en contra de nosotros, como el rechazo, a veces nosotras no acudimos a Dios. Lo primero que hacemos es acudir al esposo, a decirle: no me dejes, por favor, mira, quita el acta de divorcio, tráeme pensión. Apenas veo que no me trae un día la pensión, apenas pasa media hora y yo ya estoy así como de: a ver, ¿a qué horas este hombre? Ya le voy a ir a pedir la pensión, ya le voy a decir que me falta dinero. No, mira, nosotros lo primero que debemos hacer en esas situaciones de desesperación es agradecer a Dios y de manera constante entrar a nuestra cámara con Dios y entonces agradecerle
Y esto va a hacer que cambie mi oración de desesperación a una oración de agradecimiento. Y además no voy a ir ni siquiera a pedirle al esposo, voy a ir con Dios. Daniel no fue a hincársele al rey para que no lo echaran al foso. Daniel fue a hincársele a Dios, sabiendo que solamente de Dios viene el poder, que solamente en Dios podemos confiar, que solamente Dios toma la situación en todo el contexto. Si hay justicia, si hay injusticia, nosotros al único Rey de Reyes que apelamos es hacia Dios. Y entonces mira, nosotros vamos a cambiar nuestras oraciones de angustia a oraciones de agradecimiento. Y vamos a ver otra oración. Aquí vemos a Daniel en el foso y él tranquilo, con un espíritu suave y apacible, en donde ninguna mala noticia le generó un quebrantamiento, una angustia, una desesperación y ninguna ansiedad. Y bueno, vemos que Daniel agradeció y dice la palabra de Dios en Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y esto es lo que Daniel hizo, dedicarse a la oración, perseveró en la oración y su oración fue con agradecimiento. Y otra oración que cambió de sufrimiento a transformación es la del rey David. La oración del rey David que está escrita en el Salmo 51. Y vamos a ir a la palabra a leer este hermoso salmo para poder aprender cómo mi oración va a ser transformada. Y dice su palabra, el título dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, una plegaria que pide la purificación del corazón. Y dice la palabra de Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y esta hermosa palabra, este hermoso salmo nos muestra cómo David realizó una oración cuando él tenía una situación de sufrimiento. Él acababa de cometer un pecado y él tuvo consecuencias de ese pecado, lo que trajo a su vida angustia, desesperación, tristeza. Y entonces aquí vemos cómo el rey David hace una oración que puede cambiar su sufrimiento. Nos enseña que él, estando en angustia a causa de su pecado, él vino en arrepentimiento. Entonces él nos enseña una oración en donde el arrepentimiento va a cambiar mi situación, donde el pedir perdón va a traer paz a mi vida, donde la renuncia del pecado va a poder mover la mano de Dios a mi favor. Entonces el rey David aquí nunca se justificó y muchas veces nosotras llegamos, a pesar de que nosotras claramente vemos nuestro pecado. Por ejemplo, viene mi esposo y yo le veo que está ahí hablando con otra mujer y él está en otras situaciones y entonces yo genero una pelea porque creo que es justo y le empiezo a reclamar y empiezo a pelear y empiezo a contender y entonces genero que mi esposo me rechace más y aún se aleje más y aún haya más pleitos, ¿no? Y entonces
yo vengo en angustia y desesperación, y lejos de reconocer mi pecado, le pido a Dios que cambie a mi esposo, que transforme a mi esposo, que me quite mi dolor y mi sufrimiento. Y mira, aquí el rey David nunca se justificó diciendo, es que mira, Dios, la tentación fue muy grande, fue muy fuerte. Mira, es que esa mujer, Betsabé, estaba seduciendo y entonces yo como soy hombre caí. No, no vemos al rey David justificándose. Todo lo contrario a esas tres situaciones. Y nosotras muchas veces, Señor, sí, yo le grité a mi esposo porque se lo merece. Y entonces no generamos ahí ninguna situación en donde mi oración pueda ser escuchada. Por el contrario, vengo a pedir justicia por mi propia mano. Yo ya me hice justicia, ¿no? Al gritar, al pelear, al contender. Yo genero problemas y todavía si vengo a justificarme y a decir fue él y por culpa de él yo estoy así, victimizándose, donde mis ojos están cerrados a la realidad y entonces no avanzo. Entonces mira, el rey David nos muestra cómo después de nosotros cometer algunas situaciones de pecado desagradables a Dios, porque el contender con tu esposo es un pecado delante de Dios, mira cómo nos enseña el rey David. Nosotros debemos venir en arrepentimiento, debemos venir en una situación donde le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos, sin justificarme. Venimos renunciando al pecado, suplicando a Dios, para que Él pueda responder a mi favor, Y entonces también hacemos oraciones donde podamos ser transformados, así como lo hizo David. David específicamente pide purificación de pecados, limpieza del corazón y que cambie esa condición. ¿Y cuántas veces hemos estado en una situación de sufrimiento y angustia? Como ya te decía, que tú mismo ocasionando y te sigues justificando ante Dios sin reconocer la parte que ocasionó. La parte que nosotras ocasionamos. Y entonces, nosotros, por medio del arrepentimiento, vamos a poder ser justificadas y así podrá cambiar nuestra situación de angustia a una vida transformada. Y mira, ¿cómo vamos a hacer una oración en donde nosotros le pidamos a Dios que cambie la situación? Muchas ocasiones tú dices, Señor, cambia mi situación, cambia este problema, ¿no? Y de manera chistosa podríamos ver que si en ese momento tú dices, cambia la situación de mi esposo, a la que tendrían que quitar de la vida de tu esposo es a ti. Y creo que con eso la situación marcharía bien, porque en realidad muchas de las ocasiones nosotros somos el problema. Entonces nosotras tendremos que meditar en Señor, transfórmame a mí. Y en 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre los justos. Es por eso que debemos venir en una oración de arrepentimiento, de perdón, de limpieza, de purificación. Porque dice la palabra de Dios, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y entonces a veces nosotros decimos, ¿por qué no soy escuchada? Pero muchas de las ocasiones nosotros generamos contiendas, generamos pleitos, tenemos odio, tenemos rencor, estamos amargadas y entonces todo eso impide que mis oraciones lleguen limpias delante del Señor. Y entonces dice su palabra, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Está englobando todo. Está englobando tu corazón enojado, tu corazón irritado, tu corazón celoso, tu corazón amargado, tu corazón de ira, tu corazón de celos, de contiendas, de iras, de pleitos, del rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros debemos de venir en una oración de arrepentimiento. Y en Proverbios 28:9 dice,
El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y entonces, cuando nosotros apartamos nuestro oído de decir, Señor, cámbiame a mí primero, mi corazón debe estar limpio. Y cuando no escuchamos esa palabra, pero venimos a Dios con exigencias, entonces mi oración pues también es abominable. Y bueno, por eso vamos a ver entonces cómo es una oración de transformación. Y en esto debemos entender que lo primero es que debemos venir en agradecimiento. Aunque el esposo esté dándote la carta de divorcio, aunque el esposo te esté diciendo ya no te voy a dar pensión, aunque el esposo te esté repudiando, rechazando, humillando, tú vas a venir a Dios en agradecimiento. Posteriormente vas a venir a pedirle a Dios perdón de tus pecados, como lo hizo el rey David. Vas a venir a Dios renunciando a tu pecado, renunciando a tu enojo, renunciando a lo que está generando estos pleitos en tu casa. Ese enojo, esa amargura. Y luego vas a venir a Dios pidiéndole limpieza de corazón, tal como lo hizo Daniel en agradecimiento y el rey David en arrepentimiento. Y le vas a decir a Dios, purifícame con hisopo, lávame más y más de mi maldad. No pienses que cuando hay una situación en donde viene el desespero y la angustia, vas a recibir un apapacho. Sí lo vas a recibir el apapacho, pero cuando tú hagas esta oración, cuando tú llegues a limpiarte, vas a ver cómo te vas a sentir ligera del peso, de la culpa y del pecado. Y bueno, vas a pedirle a Dios que cambie tu carácter. Le vas a decir a Dios, Señor, si yo generé este pleito, esta ira, esta contienda, Señor, yo hoy vengo a pedirte que cambies mi carácter, Señor, porque dice tu palabra que la mujer sabia edifica una casa y yo hoy te pido que edifiques mi casa. Y entonces vas a venir en una situación en donde tú le pides a Dios que te ayude a ser una mujer conforme al diseño que Él quiere. Y en 1 de Pedro 3 tenemos el diseño que Dios quiere para nosotras. Dice su palabra, resumiendo 1 de Pedro 3, que Dios quiere que seamos calladas, que cuidemos nuestras palabras, que sea nuestra conducta la que hable. Dios quiere que seamos mujeres humildes y tranquilas, sujetas y obedientes, de limpio corazón y respetuosas, y muy respetuosas. Y entonces tu oración podrá llegar a Dios porque vienes en arrepentimiento, pidiendo una restauración personal, alineándote al diseño de Dios, y entonces Dios podrá estar atento a tu oración. David fue considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre reconoció su pecado y vivió una vida de arrepentimiento. Y entonces él pidió ser de limpio corazón y que su carácter fuera purificado, que su corazón fuera purificado. Y cuando él pedía esa purificación de su alma, Dios lo considera como un hombre conforme al corazón de Dios, porque se alineaba. Dios conoce nuestros pecados, Dios conoce nuestra naturaleza caída, pero cuando los podemos reconocer y decirle al Padre, perdóname, estoy arrepentido, cuando venimos con esa humildad, porque esa humildad es obediencia, en dejar la maldad, en poder arrepentirme y venir a Dios, sin justificar mi pecado. Porque aquí muchas de las situaciones que nos tienen en el desierto es que justifico mi pecado y a fuerzas quiero que el otro tenga la culpa. Y entonces cuando el otro le echo toda la culpa, entonces no puedo venir en ese arrepentimiento porque hay algo que estorba. ¿Y qué es eso? No es más que soberbia de decir yo no soy pecadora. Y entonces nosotros debemos venir con esta oración como el Salmo 51, este hermoso Salmo 51. Y entonces lo que vamos a pedir nosotras cuando venga una situación difícil, vas a llegar al Padre con agradecimiento, limpieza de corazón, renuncia de mi pecado y el cambio de mi carácter. Porque seguramente el problema soy yo y entonces le pido a Dios,
transforma mi carácter, hazme un carácter como el carácter de Cristo, y entonces la situación cambiará. Entonces así Dios podrá cumplir su voluntad buena, agradable y perfecta en tu vida. Y una oración que cambia mi situación es una oración en donde pido ser transformada, donde le pido ser otra mujer, una mujer conforme al corazón de Dios. Y espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación. Es para invitarte a poder cambiar esa situación de victimismo, conmiseración, a pasar a ser esa bella mujer conforme al corazón de Dios, como Dios quiere que seamos. Y bueno, vamos a despedirnos con esta oración. Señor, hoy estamos delante de ti agradeciéndote, Señor. Estamos delante de ti, Padre Celestial, pidiéndote perdón de nuestros pecados, perdón de ese enojo que hemos tenido, de ese rencor que hemos acarreado, Señor, de juzgar a nuestros esposos, de culparlos, Padre Celestial. Hoy te pedimos perdón, hoy renunciamos a ser mujeres rencillosas, mujeres de contienda, hoy renunciamos a ser mujeres adúlteras, hoy renunciamos a ser mujeres enojonas, peleoneras, Señor, hoy renunciamos a ser esas mujeres angustiadas, Señor, esas mujeres que no confían en ti. Hoy te pedimos, Señor, limpieza de nuestro corazón, así como el salmista David lo dice en tu palabra, Señor. Purifícame con hisopo para que seamos limpias, lávanos para que seamos más blancas que la nieve, Señor. Contra ti hemos pecado, pero borra nuestras rebeliones, Señor, y esconde tu rostro de mis pecados, Señor. Borra nuestras maldades. Y hoy clamamos a ti que crees en nosotras un corazón limpio y renueves ese espíritu recto dentro de nosotras. Podamos así ser mujeres suaves y apacibles, sujetas y obedientes, de limpio corazón y respetuosas, Señor, a tu palabra y a nuestros esposos. Hoy te pedimos ese cambio de nuestro carácter, Señor, porque sabemos que al ser transformadas nosotros, Señor, tú podrás transformar nuestro hogar, tú podrás, Señor. No solamente quedamos restauradas nosotras, sino que traemos restauración hacia nuestra familia, Señor. Sabemos que como mujeres somos pieza clave en nuestras familias, por eso hoy estamos rendidas ante ti, Señor, cambiando, Señor, la forma en la que orábamos, Señor, para que lleguemos a ti con olor fragante. Hoy te lo pedimos, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a ser entendidas, a no ofendernos con tu palabra, a no ofendernos con la exhortación que nos dan, Señor, a través de nuestra palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y crea en nosotros un espíritu enseñable, un espíritu moldeable, Señor. Haznos personas entendidas a tu palabra, Señor, a no negarnos a tu palabra y a entender tu palabra, Señor. Que tu palabra me redarguya y me transforme, Señor, y pueda yo ser una mujer obediente delante de ti. Hoy venimos pidiéndote eso, Señor, que seamos mujeres obedientes y sabias que pueden edificar su hogar. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias. Amén. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición, porque cuando cambias una oración de conmiseración a una oración de transformación, grandes cosas pasan en tu vida y en la de tu familia. Muchas gracias, te esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.